Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a nuestro culto del domingo 6 de septiembre. Espero que Dios les esté bendiciendo en sus casas, que en este tiempo de dificultad para algunos puedan estar siendo bendecidos por Dios, que esté proveyendo todo lo necesario. Les invito a tener dispuestos sus corazones para escuchar lo que Dios tiene para hoy nosotros y para adorarle también por medio de los cantos que vamos a tener el día de hoy. Les invito a ponerse de pie para cantar todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ahora que seguimos de pie, les invito a que inclinen sus rostros y me acompañen a hacer la oración de dedicación. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos permites conectarnos por medio de este culto en línea. Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo, que lo que vamos a escuchar el día de hoy en el mensaje, Padre, pueda ser de aliento para nuestros corazones, de enseñanza y de dirección para nosotros. Te pido que dispongas del corazón de cada uno de los hermanos, de cada una de las personas que va a llegar este video, Señor, para que pueda escuchar tu voz por medio del mensaje de tu siervo, Padre. Te dedicamos nuestra adoración, te pedimos que nos bendigas y que todo lo que podamos hacer hoy sea de bendición para nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 3, que es donde va a estar basado el mensaje del día, que dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío,
porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. A continuación vamos a cantar El Dios que adoramos. Les invito a ponerse de pie para que podamos cantar juntos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, por amor a nosotros, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cantemos, hermanos, con gozo al Todopoderoso, nuestro Redentor y Rey. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y
A continuación le dejamos el tiempo al pastor Ismael López, que nos trae el mensaje del día de hoy, enfrentando a las adversidades. Buenos días, Iglesia Bautista Maranata de Mérida. Es un gusto poder estar predicando la palabra de Dios de nueva cuenta este domingo 6 de septiembre, después de varios días de haber estado enfermo. Estamos con mucho gozo para compartir la palabra el día de hoy. Y quiero introducirme de esta manera con una pregunta. ¿Qué video es más fácil que llame tu atención? ¿Los videos que están saliendo del TikTok o una predicación? Para mí, si te soy sincero, es más fácil que yo pueda ver un TikTok que me provoca risa a una predicación larga. Pero quiero decirte que todos que estamos pasando en este momento la pandemia, esta pandemia está trayendo muchas cosas, temores, preocupaciones por los contagios que sigue habiendo. Entonces, cuando en nuestra mente y en nuestro corazón se llenan de todos estos sentimientos, déjame decirte que estos videos te pueden llenar por un momento, pero tarde que temprano es necesario que nosotros busquemos algo más que sea momentáneo. Buscamos algo que Dios en realidad nos hable a nuestro corazón. Yo espero que el día de hoy el Señor hable a tu corazón. Para ello quiero meditar en la palabra de Dios en este salmo, en el salmo número 3. El salmo número 3 es un salmo que el rey David escribió, y él lo escribió cuando enfrentaba a sus adversarios, solo que él lo hizo con Dios en su vida. Hoy quiero alentarte a enfrentar esta pandemia también con Dios en tu vida y que veas el resultado de enfrentar esta pandemia con Dios. Quiero que nos hagamos 3 preguntas de este pasaje, que el pasaje mismo nos responde. En primer lugar, ¿cuándo enfrentar la pandemia con Dios? Inciso A, cuando han aumentado los contagios. El versículo 1 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están contra mí. Así es como decía el salmista. Una cosa es pasar la pandemia mirando los contagios de lejos, y otra cosa es pasar la pandemia mirando los contagios de cerca. Hace 5 meses veíamos el aumento de los contagios en Estados Unidos, en Italia, en España, pero en estos días vemos los contagios en aumento en México, en Yucatán, aquí en Mérida, incluso por colonias muy cercanos a nosotros. Al vivir la pandemia de lejos, muchos pensábamos que era un invento, pero al comenzar a contagiarse, fueron abiertos los ojos a la realidad de lo que estaba sucediendo. Te explico un poquito del pasaje que estoy leyendo. El salmista David enfrenta muchos adversarios, y más se agregaron cuando Absalón, fíjate, cuando Absalón, su propio hijo, usurpa el trono de Israel. David, su padre, estaba en su casa. Él se sintió en peligro, se sintió con temor, con grande mal, e incluso se sintió vulnerable. Dice el pasaje de la Escritura que David junto con toda su gente iban subiendo el monte llorando y cubierta la cabeza, toda la familia llorando por esta situación. Él tuvo que huir de casa. Hoy en forma similar nos enfrentamos a un grande aumento de contagios. No son enemigos físicos, sino virales, que por su efecto producen en nuestra persona preocupación, producen temor, producen ansiedad. Nos sentimos vulnerables, incluso hemos llorado varios de nosotros por lo que hemos estado pasando.
el COVID-19 está provocando esto en toda su iglesia, con nuestros familiares, con toda la sociedad de Mérida, en todo México, y más en aquellas personas que ya han sido contagiadas. Aparte de ello, el mismo aislamiento que no nos da la libertad para podernos platicar, para poder convivir y para poder compartir muchas veces lo que estamos sintiendo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, nota lo que hace el salmista. El salmista dice que él decide hablar con Dios de la realidad que está enfrentando. David habla con Dios. De la misma manera, tú y yo debemos hablar con Dios de la realidad que estamos viviendo. Alguien dijo, hablar es terapéutico, sana el cuerpo, pero hablar con Dios es milagroso porque sana el alma. Inciso B, ¿cuándo nosotros podemos enfrentar la pandemia con Dios? Cuando han aumentado los contagios, pero también cuando han aumentado los comentarios de los contagios. El versículo 2 nos dice así: son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Hay varios que ya pasaron por el COVID. Otros aquí en la iglesia aún todavía no pasan. Pero por lo altamente contagioso del virus, no quisiera decirlo, pero en algún momento cada uno de nosotros pasaremos por ello. Algunos ya lo pasaron y lo pasaron en forma, sin síntomas, como le llaman ahora, asintomáticos. Algunos otros, como su servidor, le tocó experimentar varios de los síntomas, incluyendo la falta de respiración. Yo pasé por el COVID y quiero comentarles un poquito de ello. Después de casi 40 días, el día de hoy estoy dando seguimiento después del COVID. No fue fácil, hermanos. No fue fácil. Experimenté temor, despropósito, experimenté inseguridad y en los peores momentos, hermanos, ansiedad. Recuerdo una noche en la cama que todo estaba tranquilo, no se escuchaba ni los gatos, que luego muchas veces en la noche, los gatos callados, todo muy silencio, y sirenas alrededor, sirenas de ambulancias, era lo único que yo escuchaba y no era muy alentador el panorama. De repente mi corazón se agitaba. Quien ya han pasado por ello saben de lo que hablo. Escuché muchos incluso comentarios del aumento de contagios por televisión, por WhatsApp. Mi WhatsApp del grupo de pastores lleno de puras personas que estaban siendo contagiadas, de hermanos de la iglesia, incluso familiares. He sabido también por doctores y enfermeras que muchas personas están experimentando niveles altos de temor, no porque lo estén pasando, sino por el simple hecho de estar escuchando que el aumento de los contagios va, y esto añadido a comentarios negativos, pues de que muchas personas están falleciendo. Del aumento de estos comentarios yo tuve que tomar una decisión, hermanos, y tuve que tomar la decisión de no escuchar más estos comentarios porque no ayudaban a mi espíritu, no ayudaban a mi mente. Me sentía muy intranquilo. Lo mismo le sucedía, hermanos, aquí al salmista David. Obsérvalo. Él le llovían los malos comentarios en su contra. Era como una pelea de box, ¿verdad? En donde le decían que Dios no le iba a librar. Aún así el salmista sigue hablando y diciéndole a Dios lo que él mira. O sea, las cosas malas que él estaba pasando, él se las estaba platicando a Dios. Y yo me imagino a David allí, tal vez cercano, ¿verdad? A Dios, mira,
cuántos enemigos tengo, Señor, y lo que hablan, lo que siguen y siguen hablando y diciéndome, así me lo imagino a Él, pero a Él me lo imagino con esa completa paz y con esa completa seguridad. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que miras en esta pandemia? ¿Cómo la estás pasando, hermano? ¿Enfrentas la pandemia sin tomar en cuenta a Dios? ¿O te estás acercando cada vez más a Él? Yo te quiero decir el día de hoy, que sea que hayas enfrentado síntomas graves o no, sea que ya te hayas contagiado o no, hoy te invito para que enfrentes a la pandemia con Dios. No son tiempos para continuar la vida como la vivíamos antes. Solo puede ser asistiendo al templo. No son tiempos para no orar ni leer la Biblia. No son tiempos para no conectarse a escuchar la predicación argumentando que es aburrida o que está larga o que estás ocupado. No es tiempo para ello, es tiempo para que tú y yo vayamos con Dios y le platiquemos todo lo que estamos sintiendo. No prestes atención al aumento de los contagios. En lugar de ello, pon más atención a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice. Y dile a Dios tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones. Dile, Dios, siento que ya no puedo. Dios, siento que me muero. No veo la salida de ello. Si eso es lo que hay en tu corazón, déjaselo, porque Dios nos escucha. No seamos insensatos, pensando que tal vez yo estoy exagerando a lo que hablo por lo que ya pasé. No estamos mal, tal vez puedes decir, esto va a pasar, todo va a seguir igual. Pronto vamos a regresar a reunirnos. Puedo seguir mi vida como hasta ahorita la he llevado, pero no creo que sea así. Yo sigo mencionando que la palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos que cambiar algo en nuestra propia vida. Y necesitamos dar un paso más para confiar más en Él. Un pasaje muy conocido allí en Apocalipsis 3:20. Tú lo has de recordar, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y tú recordarás el contexto de este pasaje de las Escrituras, donde el pasaje habla a gente cristiana y el Señor mismo, Dios, habla al corazón de cada cristiano, porque algo sucedía en la vida del cristiano. El cristiano ya no estaba viviendo como en sus primeros días. Y yo quiero decirte, iglesia, que el día de hoy es tiempo para avanzar, es tiempo para tener esa comunión que como la teníamos en un inicio. ¿Cuándo enfrentar la pandemia? Cuando aumentan los contagios, cuando aumentan los comentarios. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar la pandemia? Inciso A, teniendo a Dios como escudo. El pasaje es claro como lo dice. En esta versión Nueva Traducción Viviente dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Cuando estamos atribulados, cuando estamos temerosos, vamos con la cabeza agachada, pensativos, preocupados, pero el Señor, que es nuestro escudo, levanta nuestra cabeza. Eso es lo que sucedía con el salmista. Yo veo a David una persona muy fuerte, pero no porque él en realidad fuera el fuerte, sino era precisamente por quien iba detrás, a un lado, enfrente de él, que era Dios mismo. Dios que es poderoso, que es alto refugio, que Él es sostén, que Él es escudo.
Cualquier persona puede enfrentar lo que sea, podemos enfrentar esta pandemia y lo podemos hacer con victoria cuando permanecemos con Él como escudo. En cierta ocasión he compartido una ilustración. El comentarista Matthew Henry comenta que cierto ratón se mete a la cocina de una casa y ese ratoncito pequeñito se encuentra con la dueña de la casa que se acaba de levantar, con los pelos parados, y entonces cuando ve al ratón, ella grita y entonces agarra una escoba. Entonces quiero que te imagines al pequeño ratón y con la señora de pelos parados y la escoba. ¿Quién es el que más se asusta? ¿El ratón o la señora? Y déjame decirte que así como están las condiciones, pues es la señora la que se asusta más. El pequeño ratón ni siquiera ve a la señora, no ve a sus pelos parados, no ve su escoba. Este pequeño ratón simplemente ve el lugar por donde se va a escapar del golpe que le va a querer dar la señora. David es ese pequeño ratón que no mira a sus adversarios, sino a quien le puede proteger, quien es su salida, quien es su escudo. El salmista, déjame decirte, que ocupa 2 versos en todo este capítulo para decirle a Dios los males que mira, y ocupa 5 versos para decir a dónde está su protección. 2 versos de lo malo que experimenta y 5 versos para decirle a Dios dónde está su escudo, dónde está su sostén. Yo como pastor muchas veces observo cómo es nuestra plática, cómo son nuestras oraciones para con Dios. Muchas veces tenemos oraciones de 10 minutos, donde hablamos 10 minutos de nuestros problemas y 1 minuto utilizamos para alabar a Dios, quien es tu protector. Y a veces, cuando terminamos de orar, no sentimos en realidad que Dios vaya a hacer un cambio. Es necesario cambiar nuestra oración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, pasa de orar 11 minutos a orar más. Algo que nos tiene que dejar la pandemia es orar más, comunicarnos más con Dios, estar más en comunión con Él. Yo te quiero retar en tu vida cristiana para que pases más tiempo de oración con Él. Si solamente oras 11 minutos, auméntale por lo menos para que tú puedas llegar a 30 minutos de oración diaria. De eso, tú puedes pasar 10 minutos a Dios diciéndole tus problemas y 20 minutos alaba a Dios. Exáltale, dale gracias, porque Dios es más grande que nuestros problemas. No podemos simplemente enfocarnos en todo lo malo que nos ha sucedido, ¿verdad? En estos días, lo que hemos estado pasando como familia, lo que sucede en la sociedad, y entonces poquito enfocarnos en Dios. Al contrario, debemos de tener en cuenta el carácter de Dios, porque Él es escudo, Él es protección, Él es tu cuidado, Él es tu sostén. Él no te va a dejar. Déjame decirte que el enemigo enviará flechas de inseguridad, temor, angustia, pensamientos incluso de muerte, que no podrás apagar tú solo. No podrá apagar la iglesia sola. Es necesario tener en cuenta a Dios como escudo. Cuando así lo hacemos, los videos en el Facebook no podrán quitar justamente la angustia ni el temor. Las películas que nos encantan no podrán ayudar cuando comencemos a padecer de los síntomas o que no sepamos qué hacer. Es allí cuando entiendes
que debes de volver a Dios, debes de volver a conectarte. Y si ya estás conectado, tú dices, bueno, yo oro a Dios. Es necesario aumentar más ese tiempo con Dios. Si en ti hay seguridad, hay paz, hay muchas otras personas que no lo están experimentando, porque Dios hace lo mejor en nuestras vidas. Te cuento la situación de una persona. Dan Crawford fue un misionero en África que sobrevivió hasta la segunda década de este siglo XX. Era un ciudadano inglés, pero le tomó tanto amor a los africanos que se hizo uno de ellos. Cierta ocasión se enfermó y mientras se restablecía se sentía sumamente débil, pues no tenía apetito. Su esposa trataba de hacerle probar algo de comida, pero él se resistía. Ella pensó que si quizá pudiera conseguirle algún pescado, se lo prepararía y seguramente haría que se lo comiera. Pero ¿dónde conseguirían un pescado en ese momento? Rápido allí llegó corriendo uno de los africanos y le presentó, fíjate, un hermoso y fresco pescado. Todos alrededor se quedaron maravillados. Entonces el hombre explicó, un pájaro grande lo llevaba en su pico. Se espantó, no sé por qué, y dejó caer el pescado. Yo lo único que hice fue recogerlo y traerlo. Esta historia es verídica. Es un misionero que fue al África y ahí dio su vida. Y nosotros podemos pensar, bueno, es un evento fortuito, pero a los que tenemos fe en el Señor, sabemos que nada ocurre sin la voluntad de Dios, porque Dios tiene el control de todo. Dios sigue siendo escudo para nuestra vida. Dios nos va a probar a todos para ver si de verdad crees en Él o no. En nuestro aniversario, el pastor Neftalí comentó diciendo que las lluvias, los ríos, los vientos vendrán sobre personas prudentes e imprudentes. Y tú puedes decir, hermano, yo soy un hombre prudente porque tengo a Cristo como mi roca. Pero si sigues después de 5, 10, 15 años orando y leyendo la Escritura solamente por 10 o 15 minutos al día, yo te pregunto, ¿en realidad crees que estás edificando sobre la roca? Estamos edificando a nuestros hijos sobre la roca. La Biblia dice al final del Sermón del Monte, y fue grande su ruina, porque escucharon lo que Dios les dijo, sí, pero no lo pusieron en práctica. Tú y yo como cristianos corremos el riesgo de escuchar la palabra y a veces ni eso. Corremos el riesgo de haberla leído, pero de no ponerla en práctica. Como pastor, por cierto, quiero ver un paréntesis aquí, ¿verdad? En este mes, como ya lo comenté en la semana, se celebra el Día del Pastor y yo estoy cumpliendo, hermanos, 17 años de ministerio. Yo le doy gloria a Dios por estos 17 años que el Señor me da de ministerio pastoreando su iglesia Maranata de Mérida, porque me han abierto las puertas, porque Dios nos trajo acá para poderles pastorear. Sigan orando por este servidor, porque es un reto grande el poder seguir pastoreando su iglesia. Pero Dios nos da fuerza, hermanos, nos ha dado vida y queremos seguir ministrando. Bueno, cierro el paréntesis, quiero continuar diciendo, todo pastor siempre busca el cuidado de sus ovejas, su alimentación, cuida en dónde andan. Y quiero decirles, hermanos, que Dios me llamó a través de su iglesia a pastorearles. Y yo noto en la iglesia falta de alimentación. Aquí el reto, hermanos, es regresar a una mayor comunión con Dios. Y el reto es que nosotros podamos tener una hora
diaria, hermanos, de comunión con Él. Si tú ya tienes más tiempo en el Evangelio, debes de dar más tiempo de comunión para estar con Dios. Media hora de oración, media hora de la palabra de Dios. Yo sé que varias hermanas lo hacen, varios hermanos también lo hacen, les felicito. Si ya tienen este tiempo, pueden agregar media hora más, 1 hora y media en total, para estar meditando más, profundizando más en la palabra de Dios. También noto, hermanos, falta de equilibrio, como lo he comentado, mucha convivencia y poca evangelización. Aquí el reto a largo plazo, hermanos, es equilibrarlo a través del sistema celular. Necesitamos hacer más trabajo de evangelización, hermanos, para seguir cumpliendo el propósito de su iglesia. También noto relaciones quebrantadas que resultan en desunión en la iglesia. Aquí el reto, hermanos, es capacitar a líderes a través de un seminario, que podamos establecer un seminario en su iglesia Maranata. No podemos dejar las cosas como están. Toda esta agencia solo se puede enfrentar teniendo a Dios, hermanos, como escudo. Inciso B. ¿Cómo enfrentar esta pandemia con Dios? Bueno, clamando a Dios, que es tu respuesta. El versículo 4 lo dice así: clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¿Qué útil es un doctor? O más bien es una afirmación. ¿Qué útil es un doctor? Un especialista, sobre todo cuando estamos enfermos. No puedes decir, o por lo menos no escucho decir, qué aburrido es un doctor. Es claro, ¿no? Porque cuando alguien está enfermo, quiera o no quiera, tiene que ir un doctor, sea aburrido o no. Tiene que ir con un doctor para que lo revise, lo diagnostique y le dé medicina. El salmista, quiero decirte, para nada dice de Dios ser aburrido. En ninguno de los salmos lo encontramos. Por lo contrario, encontramos una grande necesidad de acudir a Dios. Lo notamos cuando clama a Dios en su necesidad. Si notas la aplicación, para muchos no sienten la necesidad de acudir a Dios. De repente los jóvenes, los noto, ¿verdad?, que aminoran su asistencia, su conexión a los grupos de jóvenes y también la lectura de la palabra. Se nota una vida desconectada con Dios. No hay como esa necesidad de acudir a Dios, incluso de juntarse con otros jóvenes, de estar en esa relación. Incluso cuando hay dinámicas, cuando hay una reunión de jóvenes, si no hay dinámicas, juegos, comida, todo se torna medio aburrido. Entonces tengo dos cosas por decirles, hermanos jóvenes. Es necesario que reconozcamos la etapa que estamos viviendo, y es necesario que veamos alrededor que en realidad, si Cristo es tu Salvador, tienes que conocerle a Él. Tienes que conocerle, porque Él verdaderamente, Él es el que nos guarda, nos protege. Solo que a veces pensamos, ¿verdad?, que tenemos la vida comprada, pero yo sé que la fuerza de la iglesia, hermanos, se encuentra en los jóvenes, en los adolescentes que vienen, que son hijos nuestros. Así que yo les animo, jóvenes, para que sigamos adelante. No dejemos de conectarnos, no dejemos de leer la palabra de Dios. No seamos influenciados por el mundo, porque el mundo justamente busca lo que es cómodo, lo que nos agrada. En tercer lugar, ¿qué resultado hay de enfrentar la pandemia con Dios? Bueno, inciso A, podemos descansar en Dios
como nuestro sustento, como tu sustento. El versículo 5, fíjate lo que dice: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. A varios se lo conocen en la versión 60, que dice así: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hasta lo cantamos, ¿verdad? El canto, por eso no lo sabemos. Otra pregunta más: ¿tú podrías dormir cuando tienes un problema en casa, con tu pareja, con tus hijos? Seguramente tendríamos alguna dificultad para ello. Pero mira, David el salmista pudo haber pasado las noches en vela cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Sin embargo, él durmió tranquilamente, aunque en medio de una dificultad estaba pasando. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave cuando tú no puedes dormir? Cuando estás pasando por esta enfermedad, cuando estás en angustia, cuando estás en temor. Incluso quiero decirte que para las personas que son suicidas, que están pensando quitarse la vida, esto está tremendo, porque viene a su mente mucha ansiedad y su mente los traiciona con puros pensamientos de muerte. Pero para toda persona que centra, no, oílo bien, no su mente en lo que piensa, en pensamientos de muerte, sino centramos nuestra mente en la palabra de Dios, esta llega a sanar a cualquier persona que tenga la ansiedad que pase en su vida. Esta pandemia está dejando muchas reflexiones a la vida, y no solo, ¿verdad?, por lo que estamos pasando, sino justamente personas que se quieren quitar la vida. Cuando tú y yo pasamos por ello, podemos ser más efectivos para ayudarles a que ellos se integren de nuevo, que Cristo les salve y les cambie. Bueno, el salmista dormía. La clave del descanso para el rey David estaba en la confianza que tenía en ¿quién? En Dios. O sea, cualquier aflicción que él estuviera pasando, no la podía pasar él solo. Y a nosotros, como seres humanos, como cristianos, se nos olvida. Él nos salvó, nos dio vida eterna. Él nos ha dado una familia, nos ha dado la familia de la iglesia. Y entonces se nos olvida que es Dios el que nos rescató. Y entonces lo ponemos a un lado y seguimos por nuestra propia cuenta cuando no le buscamos. Cuando nos vanagloriamos en nuestro propio pensamiento. Cuando dejamos a un lado su palabra, cuando no evangelizamos. Dios entonces quiere decirnos: si tú experimentas momentos de insomnio, es necesario que hinques tu rodilla y entonces clames al Señor y puedas repetir este mismo salmo. De hecho, no lo podemos aprender. Ya mis hijos se lo están aprendiendo y sé que otros hermanos también se lo están aprendiendo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Solo Él es el que nos da el descanso. Podemos dormir, podemos reponernos, podemos levantarnos para el siguiente día avanzar. Quiero agregar algo más diciendo: esta pandemia ha provocado que muchas personas que han sido contagiadas por el coronavirus y no han salido, y ya han salido, ¿verdad? Pues han creado ansiedad y no pueden dormir. Quiero decirles ante ello que es necesario acudir al doctor para poder conciliar el sueño. Para los doctores y bueno, para toda persona, he sabido que una persona que no duerme, esto es muy malo para la salud. Las personas pueden disvariar, algo en nuestra mente empieza a fallar. Todos debemos de dormir, y si no puedes dormir es necesario que acudas al doctor para que tú puedas conciliar el sueño.
Eso es por un lado, ¿verdad? El doctor te atiende el desorden en el cuerpo, pero por otro lado, cuando quitas de tu mente pensamientos de muerte, de miedo, de preocupación, de problemas, y los sustituyes por pensamientos de vida, pensamientos de seguridad, la palabra de Dios, la confianza en Dios, entonces es entera. Él transforma nuestra vida, es abismal. No estamos hechos, hermanos, para que nosotros simplemente carguemos todo el problema de la vida. Creo yo, en lo personal, que la ansiedad es un indicador que debemos de enfrentar cualquier situación con Dios de nuestro lado. Inciso B y último, no tendré temor de lo que venga, por difícil que venga. El versículo 6 dice así: no tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Como lo comenté, no estamos hechos para enfrentar esta pandemia solos. Los problemas de la vida, un divorcio, la pérdida de una pareja, de un hijo, de un familiar, hasta una mascota, fíjate. Todo esto duele al corazón, crea un trauma, pero todo ello nos avisa que necesitamos de la potencia de Dios en nuestra vida. El salmista dice: no temeré, no temeré y no temeré. Mientras que tu mente te dice lo contrario: tengo miedo, me preocupa. El Señor te dice: no temeré. Y por 10 comentarios o ideas, pensamientos que vengan a tu mente, tú debes de atacarlos con la palabra de Dios, con Dios de tu lado. Y puedes decir: no temeré, no tendré miedo, aunque me rodearen 10,000 enemigos. Cuando esto sucede y muchas veces somos derrotados, hay miedo, inseguridad, incluso de cómo avanzamos, es porque nos hace falta tener esa relación personal con Dios, aún siendo cristianos y cristianos de domingo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando así pasa en nuestras vidas? Él se revela, Él se muestra a nosotros. Y se muestra cuando hay un problema para que te acerques, para que aprendas a confiar en Él, dando un paso a la vez. Cuando en tu casa tú sabes que alguno de tus hermanos, alguna de tus hermanas ya se contagiaron, eso preocupa, nos preocupa. Si tu papá, tu mamá ya se contagiaron, eso preocupa. Cuando yo estaba enfermo, mi hijo Caleb es muy cariñoso, también es muy inquieto, de repente no es muy obediente, pero él, cuando estaba yo enfermo, me veía todo, pues caído, sin fuerzas, y él se ponía a orar: papá, le habla a Dios como papá Dios. Entonces le decía: papá Dios, te pido por la salud de mi papá, sánalo. Y se notaba en su voz, pues, el sentimiento que le daba, y me llena el corazón, porque muchas veces así sucede cuando nosotros experimentamos esa situación de dificultad, sentimos miedo, nos angustiamos, pero eso que experimentamos lo podemos transformar en una bendición, porque en realidad Dios cambia eso por tranquilidad y nos da la victoria. El versículo para terminar dice 7 y 8: levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. Verso 8: la victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. ¿Cuánto deseas ver a tus hijos con éxito, victoriosos en la vida? Pues yo soy uno de ellos. Yo quiero ver a mis hijos bien, en comunión con Dios, sin problemas en la vida. Yo creo que tú igual.
No deseas ver a tus hijos solos, con problemas, batallando para sustentarse a ellos, a sus familias. No queremos verlos solos así. Queremos verlos alegres, contentos, maduros. Es lo mismo para Dios. ¿Cómo es cómo te quiere ver Dios? ¿Cómo quiere ver a su iglesia? Él quiere ver a cada uno de sus hijos, a cada cristiano en victoria. Que venzamos cualquier circunstancia, esta pandemia que estamos enfrentando. ¿Cómo quiere ver Dios a su iglesia Maranata? Victoriosa, unida. ¿Qué necesitamos hacer entonces para que esto suceda? Necesitamos ir de la mano de Dios. Dios permite que las pruebas sucedan para que veamos tú y yo dónde estamos parados, dónde estás en tu fe, hasta dónde has crecido. Soy un cristiano que solamente asistía los domingos, si acaso, ni siquiera los miércoles cuando teníamos culto de oración. Puede ser. ¿Dónde estás parado el día de hoy? Dios permite estas pruebas para que maduremos. Tú sabes a dónde estás y hacia entonces a dónde el Señor te quiere llevar. ¿Qué es lo que tienes qué segundo paso tienes que dar? Y también permite estas pruebas para que en esa madurez tú aprendas a depender de Él. La victoria no proviene de ti ni de la familia. No proviene ni siquiera de la iglesia. La victoria proviene de Dios. Para enfrentar esta pandemia y cualquier problema de la vida, lo tienes que hacer con Dios. No es un juego, hermano. La vida cristiana no es un juego. Si tú la tomas en serio, entonces Dios te va a responder. La victoria es para ti, para mí, para tu familia. Y Él quiere que tengas victoria sobre un divorcio. Él quiere que tengas victoria sobre el alcohol. Él quiere que tengas la victoria sobre el homosexualismo o el lesbianismo. Él quiere que tengas la victoria sobre el suicidio, sobre la ansiedad. Tal vez tú seas un cristiano flotante. Viene a la iglesia y luego va a otra iglesia. Él quiere que tengas victoria sobre eso. Él quiere que en realidad venzamos las murmuraciones y las divisiones, porque Él no nos ha traído a eso. Él en realidad está para que nosotros enfrentemos la pandemia en victoria. Yo te invito para que en este momento hagamos una oración. Y si tú quieres tomar este reto de 1 hora, si no tienes tu tiempo devocional más que de 5 o 10 minutos, yo te reto diario tener 1 hora de devocional, media hora de oración, media hora de lectura de la palabra. Tú sabes cómo estás. ¿Quieres tomar el reto? Entonces vamos a orar a Dios. Padre Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias por la vida, Señor, que me das. Aun cuando aumenten las dificultades, Padre, yo decido el día de hoy confiar en ti. Aun cuando aumenten las malas noticias, yo decido confiar en ti, Padre Dios, el día de hoy. Hoy decido, Padre Dios, aumentar mi tiempo de comunión contigo, Señor, a 1 hora. Ayúdame, Padre Dios. Yo quiero más de ti, quiero estar en esa comunión para que cualquier cosa que yo enfrente, Padre Dios, tenga herramientas, tenga tu victoria, Padre Dios, porque muchas veces ni tengo que pelear, tú peleas por mí. Ayúdame, Padre Dios, porque esto es un reto para que yo venza cualquier obstáculo, Padre bendito. El día de hoy, Padre Dios, quiero ponerme delante de ti. Permite reajustar mis tiempos. Hoy de nueva cuenta me pongo
en tus manos. Haz el cambio que sea necesario, Padre Dios. Quiero enfrentar esta pandemia y cualquier dificultad con victoria. Da victoria a mi familia, Padre Dios, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mi esposo, a mi iglesia Maranata de Mérida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estemos atentos para el próximo domingo a las 11 de la mañana para poder cantar al Señor con gozo y alegría. En adelante hemos de estar compartiendo la palabra de Dios. Gracias damos a Dios por todos nuestros hermanos que nos estuvieron apoyando en la predicación cuando estuve enfermo. Dios se les bendiga y les prospere en todo. Dios les bendiga. Hermanos, les invito a depositar sus ofrendas donde en esos momentos les están depositando. Y vamos a decir el Salmo 96:8, que dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmo 96:8. Les invito a ponerse de pie una vez más, hermanos, para tener la oración final. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este tiempo de este culto que nos permitiste tener, Padre. Te pido que lo que escuchamos de tu siervo el día de hoy, el pastor Ismael, pueda ser de bendición para nosotros, pueda alentar nuestros corazones y darnos fortaleza en estos tiempos adversos que estamos pasando como sociedad, como iglesia, Padre. Te pido que bendigas a todos los hermanos, a todas las personas que están en la iglesia y a quienes no, Padre, provéeles de lo necesario. A quienes escucharon este mensaje, a quienes escucharon y nos acompañaron, que no son parte de nuestra iglesia, Padre, también bendíceles, permite que tu bendición llegue a sus hogares, fortalece sus corazones también, Padre, y a todos aquellos que están padeciendo por esta enfermedad que nos aqueja como sociedad hoy en día, Padre. Te pedimos que tu mano de sanidad pueda estar sobre ellos, Padre, y fortalezcas a todo el que lo necesite, Padre. Seguimos estando en tu presencia, Señor, siempre y bajo tu protección todo el tiempo. En nombre de Jesús. Amén.